aquí de nuevo en otro desafiante capítulo de su rincón de la ciencia y la tecnología en Agricultura TV y Radio Agricultura con mi partner, socio honesto, el doctor Ricardo Tuane, y hoy día con un nuevo gran invitado. Ricardo siempre, todos los días martes, en la noche a las 9, con un programa, como tú dices, desafiante, ojalá potente, esta vez con nuestro invitado. Seguro, el invitado es topísimo, así que nosotros solamente tenemos que hacer introducción y algunas preguntas. Algunas buenas preguntas para que se despliegue nuestro colega, amigo, también lo conocemos. Yo he tenido algunas interacciones con él, lo invitamos un día a dar una charla a los oftalmólogos a propósito de su tema. Así que no nos vamos a demorar mucho más en presentarle hoy día en su rincón de la ciencia y tecnología al doctor Marcelo Marconi. Siempre los doctores buenos tienen currículum muy vastos, cuesta hacer una síntesis, pero bueno, él es médico de la Universidad de los Andes, luego especialista en urología de la Universidad de Chile, máster en biología de la reproducción y fellow en andrología. La andrología, esta es una palabra nueva seguramente para usted y él nos va a explicar de qué se trata. Y urología también de la Universidad de Gießen, no sé si lo pronuncio bien, en Alemania, y también tuvo pasantía en Estados Unidos a propósito de estos temas. Escritor de muchas publicaciones, larga y vasta cantidad, libros relacionados con el tema. Hoy urólogo de la Universidad Católica, San Carlos de Apoquindo. Así que gracias por estar con nosotros, Marcelo Marconi, urólogo andrólogo. Ese es un término que es poco conocido. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Ricardo, Michelle, súper contento de estar acá, gracias por el currículum, mi mamá estaría muy contenta. Te faltó decir que además lindo. Es verdad que los padres tienden a sentirse orgullosos, pero de ti hace rato seguramente, por tu trayectoria y tus logros. Y gracias por la instancia y feliz de conversar ahí tanto tema entretenido que a mí me apasiona, así que encantado, muchas gracias. Sí, y los felicito por la iniciativa. ¿Yo te puedo disparar al tiro? Dale nomás. En Chile la andrología, entendiendo, no sé si estoy bien. Cuéntame de qué se trata, claro, porque yo soy más lejano. ¿Por qué no tú nos haces un resumen de qué es lo que es la andrología? La andrología es una subespecialidad de la urología que se dedica fundamentalmente a aterrizar el tema a ver problemas de fertilidad del hombre y disfunciones sexuales del hombre. Perfecto. Lo que más vemos en la consulta son pacientes que vienen porque están tratando de ser padres y no pueden y el problema lo tiene el hombre, o vemos mucha disfunción eréctil, problemas de erección, eyaculación precoz, bajo deseo masculino y problemas hormonales del hombre, fundamentalmente testosterona. Eso diría que ocupa el 90% de nuestra consulta. Wow. Oye, potente eso, ¿ah? Sí. Lo que pasa es que yo sé que le vas a preguntar cosas muy relacionadas porque Ricardo de estos temas hormonal y todo por su especialidad sabe mucho, pero son temas que antes asustaban, ¿eh? Yo creo que los hombres no sé si consultaban mucho por estas cosas antes. Hoy día debe ser distinto. Claro, cuando yo partí con esto llegué, me acuerdo de afuera, decía, ¿qué es andrófobo, androide? Me ponían cualquier tipo de epíteto, pero ahora ya yo creo que en el fondo lo googlean un poco más y se entiende. Y bueno, la urología efectivamente se ha ido diferenciando. Entonces hay urólogos que se dedican mucho a cáncer, otros que hacen cálculo, y efectivamente estamos nosotros que nos dedicamos a estos temas, y te diría que en los grandes centros de Santiago se ha ido dedicando un urólogo en el fondo más específico a esto, y hay muchos, digamos, pacientes con estos problemas. Como dices tú, ahí vamos a poner a hablar un poco de los números y de las frecuencias, pero la verdad que solo para hablar de disfunción eréctil, la verdad que en Chile hay 1.2 millones de hombres con disfunción eréctil. Wow. Entonces déjame hacerte una pregunta. Yo quiero aprovechar un recuerdo, un profesor mío, que fue de alguna forma mentor mío, el profesor Eduardo Bustos Obregón. El padre de la andrología en Chile. Así es. Yo con Eduardo tuve mucha relación y organizamos un par de congresos también. Tengo muy grato recuerdo de él como maestro. Quiero entrar porque la gente que está en su casa dice, bueno, ¿qué es esta cuestión de la disfunción eréctil? Porque de repente hay nombres que usamos nosotros en medicina que no necesariamente es bien reconocido o bien tomado por la gente que nos escucha. Eso es lo que se llama la impotencia, o no vulgarmente o comúnmente o vulgarmente. Sí. Cuando efectivamente uno va a la definición médica es como muy taxativa. Te dice el hombre que los últimos 3 meses no ha logrado la rigidez necesaria para tener actividad sexual con penetración. O sea, lo que clásicamente se conoce como impotencia así de una. Okay. Sin embargo, la gran mayoría de los hombres hoy en día o se automedica o consulta porque nota que su erección ya no es la misma.
siente que ya no logra la misma rigidez, que ya no es tan larga la erección como tenía antes, y empieza en el fondo a preocuparse por esto y empieza a hacer cosas. Hay distintas cosas que hacen, pero se refiere un poco a eso. Ahí quizás vamos a ahondar más, pero hoy en día es tan frecuente y yo te diría que incluso hay temas también culturales que podemos hablar, pero el 30%, un tercio de los hombres que veo con disfunción eréctil en la consulta tienen menos de 30 años. Para que vayamos abriendo los fuegos, porque... Sí, súper interesante. Esa cuestión. Pero si yo tuviese que clasificar cuáles son las causas, si yo agarrara, no sé, 100 pacientes, yo supongo que va cambiando a medida que también los años van pasando. Es distinto ese 30% de jóvenes... Que son psicológicos, ¿no es cierto? Que a los 75 o a los 80 años. Probablemente hay un tema ahí de, no sé, elementos vasculares, diabetes, uso de fármacos. Entonces, ¿cómo de alguna manera es la primera aproximación que tú tienes en la consulta y que de alguna forma la gente que está en su casa diría, ok, yo por esto sí debo preocuparme y debo consultar? ¿Qué es lo que un hombre que nos está escuchando debería pensar? Sí, debo claro, porque consultar. Yo solamente, para agregar un paréntesis de un tema que ustedes manejan muy bien, pero una pregunta práctica, evidentemente, cuando se produce un episodio y ese joven de 30 años por alguna razón no pudo tener una relación sexual como él quería porque tuvo una disfunción o un problema de erección una vez, 2 veces, ¿se tiene que conformar un hábito? ¿Tiene que ser durante un tiempo? Porque a lo mejor fue el estrés, a lo mejor tomó mucho vino, a lo mejor fue una cuestión muy puntual y entonces no hay que psicopatear el tema, o no. ¿Es preocupante ya cuando hay una frustración una vez? No, o sea, tú tienes toda la razón. Aquí una golondrina no hace verano. O sea, efectivamente, uno puede tener un mal desempeño por X motivo, está estresado, se pasó de copa, etcétera. Entonces, cuando uno nota que persistentemente su calidad de erección francamente cambió en relación a cómo era antes, y eso le está produciendo disminución de la autoestima por cómo le va o alteración en su relación sexual con su pareja, es un paciente que ya debería consultar. Independiente de la edad en realidad, porque por muy joven que sea, si esto le está afectando su salud mental, es importante y hay que ayudarlo. Ahora, es correcto que el pene por dentro es como una esponja, se llaman cuerpos cavernosos, ¿correcto? Y esta esponja funciona con un químico. Ese químico se llama óxido nítrico, que es como la benzina para que se produzca la erección. Y efectivamente después de los 40 años la cantidad de óxido nítrico como que empieza a bajar. Y cuando ya baja un poquito más de la cuenta, uno empieza a notar que su calidad de erección disminuye. Entonces, como tú decías, si uno tiene sobrepeso, si es sedentario, si es hipertenso, si es diabético, si toma muchos medicamentos, todo ese fuma. Si, todas esas cosas hacen que la cantidad de óxido nítrico que tú antes la producías al 100%, la produce al 70%. Está bien. Y para ir ahí en el fondo al callo inmediatamente, cuando yo me tomo un Viagra o las pastillas, esos son dadores de óxido nítrico. Y por lo tanto paso del 70% al 90%. Y transitoriamente recupero entonces esta rigidez que había perdido a expensas de un medicamento. Oye, ¿qué porcentaje de estas causas, sobre todo en los jóvenes? Porque hablaba Ricardo de la diabetes, enfermedad endocrina, cosas anatómicas, fármacos, pero el cuento de la depresión y la ansiedad en la juventud hoy día tan importante, ¿eso también es un factor de disfunción? Súper importante. Yo te diría que en el 98-99% de los hombres jóvenes que vemos, cuando digo joven, digo menor de 30-35 años con problemas de erección, es de origen psicológico. Y al final acá lo que ocurre es que, paradójicamente, para que se entienda bien, cuando uno tiene una erección, el pene, que es un músculo, está relajado. Cuando el pene está flácido, está contraído. Entonces, ustedes conocen bien esto, pero está el sistema parasimpático, ¿no es cierto?, que actúa cuando uno está relajado. Si uno está estresado, es imposible que uno tenga una erección. Tiene que estar relajado. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan con ansiedad. Hay un factor que se conoce muy bien, se llama ansiedad de desempeño. Tú dices, uy, ¿cómo me irá a ir? Chuta, uy, me irá a ir, no muy bien. Empiezan a hablar al pene. Ya yo digo, cuando le empezáis a hablar al pene es porque ya empiezan los problemas. Diga, oye, ¿cómo va a andar hoy día? No, más o menos. Te contesta. Claro. Entonces ya cuando empezáis en el fondo a establecer una relación como de conversación, ahí ya estáis mal. Entonces, efectivamente, esa bola de nieve que es la ansiedad te consume y todo, y esos pacientes los apoyamos con psicoterapia y todo, y en general salen adelante, pero la ansiedad es una cosa bien brutal y te puede consumir. Ya que estamos en esto, para ir tirando cosas que me parece a mí que son prácticas. Los jóvenes, ansiedad, uso de alcohol, uso de drogas recreacionalmente, ¿afecta el desempeño en positivo, en negativo? ¿Qué es lo que ocurre? Porque de repente tú ves en los jóvenes, no, es que yo esta noche quiero que sea una noche espectacular y por lo tanto voy a tomar estas pastillas. Casi toda la noche ellos quieren que sean así excepcionales y toman mucho.
Los jóvenes. Sí. Toman mucho. Sí. Toman Yo creo que se increíblemente mezclan mucho. cosas. Una dosis baja de alcohol, podríamos hablar que lo que es baja, te desinhibe un poco y puede que te relaje. Pero cuando ya te pasas de copa, ¿no es cierto? Tu sistema nervioso central te deprime y es un inhibidor. Lo otro que ocurre, y esta es una cosa que igual existe en literatura, pero que uno ve bastante en la consulta, es que, aquí quizá me voy a meter en temas un poco más como escabrosos, pero cuando, yo voy a hablar por mí, cuando yo era adolescente, tener acceso a una película pornográfica o tener acceso a una revista, había que hacer una pega, digamos. Había todo, digamos, una cosa por detrás. Hoy en día apretan un botón y se exponen a actividades sexuales que en general no son muy cercanas a la realidad. Entonces la expectativa que tienen muchas veces de cómo va a ser una relación sexual ellos y tu pareja y su pareja es muy distinta a lo que ocurre en realidad. Y esa diferencia, ese gap que hay entre la realidad y la expectativa a veces produce frustración en él o en ella. Y eso va generando una sensación de que no es tanto y por lo tanto vamos tomando sildenafil, vamos tomando una bebida energética, vamos tomando otra cosita y al final se van construyendo cuestiones por inseguridades. Y así un poco como a mí me toca verlo en el fondo en el día a día. Quiero volver sobre el tema que acabas de hablar de la pornografía. La pornografía es una industria, ¿no es cierto?, que genera además mucho dinero y por lo tanto se ha generado toda una industria. Lo que la gente ve y consume al mirar pornografía tú hablaste de un gap, es decir, de una diferencia, ¿no es cierto? ¿Qué tan diferente es lo que uno ve a lo que debería ser considerado normal? ¿O qué es lo que es una relación normal? ¿Cuándo alguien debe decir, yo no me tengo que estresar porque esto está dentro de lo normal? O al contrario. Te diría que lo que más me toca ver en el día a día donde hay estas grandes diferencias son dos cosas. Uno, el tamaño del pene o las percepciones sobre el tamaño del pene. Y dos, la duración. Voy a partir por lo segundo porque es mucho más objetivo. Lo que está medido y estandarizado, y esto está súper estudiado incluso con cronómetro, es que la duración estándar entre que uno penetra y eyacula son 5 minutos con 24 segundos. Ya a mí me gusta hacer una clase y todo, y hay una canción de Prófugos, de Soda Stereo, que a mí me encanta. Esa canción dura justo 5 minutos con 24 segundos. Entonces tú puedes saber si está ahí en el promedio. La vamos a editar, la vamos a poner en el programa. Entonces cuando... O la vamos a linkear. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ve una película pornográfica, de repente está 15, 20, 30 minutos. Lo que la gente no sabe detrás, que muchos de estos hombres se inyectan medicamentos en el pene para tener erecciones de 30, 40 minutos, los editan, los cortan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero el tiempo. Y segundo, también hay un tema anatómico, ¿ya? Muchas veces en la pornografía aparecen hombres con penes de 20, 22 centímetros. El largo del pene estándar en Chile promedio es de 14 centímetros en erección, ¿ya? Entonces también llegan angustiados que dicen es que lo tengo chico. Bueno, ¿comparado con qué les digo yo? No, es que mire, es que vi aquí, vi allá. Y eso, insisto, va generando, como dices tú, todo ese acceso a cierta inseguridad. Y ahí, ¿qué es lo que falta? Educación y ojalá ir a fuentes que sean relativamente fiables, por eso los programas como el de usted creo que son tan importantes para producir una buena información y que la expectativa con la realidad coincida. Oye, bueno, pero perdóname, pero aquí hay una cuestión que es súper importante y que uno tiene que transmitir. La duración, hay un estándar que son 5 minutos y por lo tanto en ese estándar pueden ser 2 minutos y 8 minutos y es el promedio. Por lo tanto, no hay que angustiarse. Y lo segundo, que tiene que ver con la anatomía, que la anatomía, de alguna forma, con lo que uno ha ido viendo en la pornografía, es un estándar que no es el estándar anatómico de la población normal. Y por lo tanto, uno no puede compararse contra eso porque si no, genera esta angustia innecesaria que muchas veces lleva a temas que no son menores, claro, porque puede incluso generar rompimiento de pareja, qué sé yo, digamos. Además que están estos paradigmas, digamos, siempre que uno lo puede repetir, ¿no es cierto? Que es importante la técnica o el tamaño, ¿te acuerdas tú? Entonces, claro, yo te puedo decir que, pese a que este es un programa de toda seriedad, su rincón de la ciencia, tecnología, me dejaste súper tranquilo. Bueno, yo, Ricardo, este es un temazo que, claro, puede ocupar todo el programa. Quizás la próxima pregunta es, una vez que ya está identificado el problema, ¿cómo estratifica o piramidaliza el tratamiento? Hasta cosas muy sofisticadas que yo sé. Disfunción eréctil. Disfunción eréctil, claro. ¿Cómo? Porque hablaste de algunas drogas que se utilizan de forma masiva, una consulta más bien psicológica antes, algunas otras cosas. Sí, mira, acá lo más importante que el discurso a todos los pacientes es, tenga 90 años o tenga 18 años, es todos los pacientes que tienen problemas de erección tienen tratamiento. Todos, ¿ya? Y siempre el tratamiento, eso sí, es escalonado. Uno tiene que partir de lo más sencillo y de acuerdo a eso, en el fondo va quemando etapa lo más complejo.
Segundo, siempre como toda buena medicina hay que hacer una buena historia, que le hacemos los pacientes, ¿no es cierto? Le pedimos algunos exámenes básicos, hormonas, el glicemia, azúcar, y de ahí el tratamiento, para resumirlo, se escala en 3 etapas. Fármacos, Viagra, sus derivados y lo que se venden en Chile. Cuando no funciona, inyecciones, y cuando no funciona ninguna de esas cosas, prótesis o implante. Pero en general uno no se salta etapas, y la idea es solucionar el problema de erección al paciente con lo que sea más sencillo, que tenga menos complicaciones y que en la práctica tenga menos efecto adverso y ojalá sea de menor costo. Eso es lo que tratamos de hacer. En esta pirámide que tú señalas, que es la pirámide que todos usamos en medicina, que tú vas de la cosa más simple, más general y que afecta a la mayor proporción y vas en el fondo subiendo en complejidad. De cada 100 pacientes que tú ves, ¿cuántos quedan solamente en el primer peldaño y son capaces de resolver su problema? El 70% de los pacientes que tienen disfunción eréctil o problemas de erección de origen físico predominantemente responden a fármacos orales. Hay un 30% que con el tiempo no responde y va a ser candidato eventualmente a pincharse o a un implante. ¿Y esos pacientes que no responden es porque tienen enfermedades de base, por ejemplo una diabetes o una patología vascular? Correcto. Volviendo un poco a la teoría hasta que les contaba del gráfico del óxido nítrico, tú estás produciendo un 70% de óxido nítrico, te tomáis una pastillita y llegáis al 100. Pero resulta que la diabetes avanza, entre medio te operaste de la próstata, seguiste fumando y ya tu óxido nítrico es un 40. Te tomáis la pastilla y llegáis a un 60. Claro. Entonces decís, pucha, me ayuda, pero no me alcanza. Y esos son los pacientes que al final del día tenemos que ir escalando terapias más complejas. Perfecto. Oye, es re interesante porque en el próximo bloque seguramente vamos a hablar de cómo se manejan estas pastillas, milagrosas para algunos, el uso de la testosterona, que tiene algunos mitos urbanos, y sobre todo en el último bloque vamos a hablar de una joyita que va a presentar el doctor Marcelo Marconi, que está con nosotros, urólogo, andrólogo de la Católica, que es justamente uno de estos implantes penianos, ¿cierto? Sí. De origen y de ideología y de creación chilena, que es muy interesante. Así que, bueno, Ricardo, hacemos una pausa y volvemos en su rincón de la ciencia y tecnología en Agricultura TV y Radio Agricultura. Agricultura TV. Bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque con el doctor Marcelo Marconi, urólogo, andrólogo, que hoy día trabaja en la Universidad Católica, pero que ha tenido una trayectoria súper vasta. Yo me alegro del primer bloque porque de alguna forma sacaste algunos mitos urbanos y los pusiste sobre la pelota en el piso, y eso logra bajar la ansiedad de mucha gente. Y esa es una cuestión que me parece a mí importante. Desde el punto de vista de la... antes de entrar en lo que tú querías, Michito, pero... O sea, lo que yo creo que nuestros radio escucha y televidentes, claro, quieren saber cosas prácticas. Sí. Volvemos al tema. De esto de la disfunción eréctil, ¿afecta a qué porcentaje del total de la población? En globo, el 50% de los hombres sobre 50 años tiene algún grado de disfunción eréctil. Okay. Para que se haga la estadística en Chile existe aproximadamente entre 1.100.000 y 1.200.000 hombres con disfunción eréctil. Okay. No todos se tratan, etcétera, pero para hacer un poco la analogía, no sé si alguna vez has leído el dato, pero es sorprendente. En Chile se venden 15 millones de tabletas para la disfunción eréctil al año. Ese es el número de tabletas que se venden. No todos son por tratamiento, algunos por consumo recreacional, pero es una condición tremendamente frecuente, de la cual muchas veces se habla poco. En Chile estos medicamentos, son de venta libre, entonces muchos van y compran nomás, de ahí viene un poco el número. Pero es una cosa que es muy frecuente. Y te hago una pregunta a propósito de eso, Ricardo, doctor Marconi. ¿Hay algunas indicaciones que están fuera de la indicación de la disfunción eréctil? Es decir,
algunos de estos medicamentos son prescritos, yo escucho a pacientes, no, me lo prescribió el cardiólogo para que me baje la presión, o por un problema de la próstata. O para la hipertensión pulmonar también. ¿Es verdad eso? Sí. O porque para poder, digamos, precisar qué porcentaje va realmente a tratar este problema. Es correcto, pero de todo el global que les estoy comentando, yo creo que el porcentaje que es por una indicación que no sea relacionado a la disfunción eréctil debe ser menos del 3%. Oye, porque las indicaciones por hipertensión pulmonar y por hiperplasia prostática son poco habituales. ¿La próstata sirve realmente para que nuestros, digamos, telespectadores y radioescuchas sepan? ¿Tú como urólogo lo puedes indicar en un problema prostático de una hiperplasia, por ejemplo? Lo que ocurre es que cuando un paciente tiene un crecimiento prostático que obstruye la salida de orina y además tiene un problema de erección, es correcto que el uso diario de estos medicamentos ayuda para las dos cosas. Relaja la próstata y la musculatura de la próstata y por lo tanto el paciente orina mejor, y eso está demostrado, y además le ayuda para mejorar su calidad de la erección. Entonces hay un subgrupo de pacientes que se ve súper beneficiado de ese medicamento y que en este caso en la práctica en el fondo mejora las dos condiciones, así que es real. Y tiene que haber, estos pacientes necesitan incrementar la dosis a través del tiempo para lograr el mismo efecto, o la dosis con la que parten, si es que es terapéuticamente efectiva, les sirve permanentemente. La gran mayoría de los pacientes, si mantiene más o menos estables sus factores de riesgo y tiene un envejecimiento relativamente saludable, sigue respondiendo a la misma dosis toda la vida. Hay un porcentaje, efectivamente un 30%, que deja de responder a esa dosis, le subimos la dosis, combinamos medicamentos, hay una combinación que llamamos como la terapia full, así que a veces en el fondo ocurre que tenemos que ir escalando en fármacos orales. Y llegamos a un punto donde ya decimos, bueno, en realidad no responden los fármacos orales. Y con esto terminar este foco, digamos. ¿Son seguros estos fármacos? ¿Tú ves muchos efectos secundarios? ¿Ves yo? Muy bien. La asociación con otros fármacos? Porque de repente vemos que hay gente que se automedica. Entonces, voy a contar acá como es de venta libre, es importante tu opinión ahí. Acá voy a contar una cosa que a mí me sorprendió, pero hace 2 semanas atrás tuvimos un congreso de urología. Históricamente ustedes saben y deben haber escuchado, dicen, no, doctor, es que no me quiero tomar esa pastilla porque tengo un vecino que se infartó en el motel y lo pillaron en el fondo, y hay todo un mito alrededor de esto. Sí, pues. Y fíjate que está saliendo evidencia cada vez más, la última que es muy consistente. Tomaron hombres que durante los últimos 15 o 20 años tomaban permanentemente estos medicamentos y los compararon con hombres que no tomaban estos medicamentos. Cuando dice permanentemente, diario. Todos los días. Todos los días, ok. Y vieron eventos cardiovasculares, infarto, accidente cerebrovascular, angina. Y paradójicamente por primera vez se vio que los que toman todos los días tienen menos eventos cardiovasculares que los que no toman. Aparentemente estos medicamentos en dosis baja no solo no son dañinos, sino que aparentemente son beneficiosos desde el punto de vista cardiovascular porque te mejoran el endotelio. Y pudiera ser, esto por favor no lo tomen digamos literal, sino que es evidencia que se está acumulando, pero lo que quiero responder con esto es que estos medicamentos en general son muy seguros. La única contraindicación formal son que no tomen 2 medicamentos específicos que se usan para la insuficiencia cardíaca, que son súper raros, que es la trinitrina y la isosorbide. Pero fuera de eso, la verdad es que son medicamentos súper seguros y se pueden usar en el fondo con mucha seguridad y lo usamos. Eso no quiere decir que yo apoye la automedicación, porque detrás de una disfunción eréctil puede haber un problema de testosterona, puede haber un problema de colesterol, puede haber una diabetes, así que siempre es importante que un médico lo indique. Pero de que son seguros en general, son seguros. Por eso yo creo, Ricardo, a propósito de doctor Marconi, de este bloque relacionado a las disfunciones sexuales, es que cualquier indicación, cualquier intento de consumo de un medicamento, independientemente que sea de venta libre, lo importante es consultar al médico especialista antes de cualquier inicio terapéutico. Sí, y ahí quisiera, si me dan 30 segundos para comentar algo también que vemos muy frecuentemente, que nos tiene un poco preocupados como Sociedad Chilena de Urología también y de Andro, es que existen algunas indicaciones, pero van a pillarse con publicidades que dicen que todo hombre mayor de 50 años tiene que inyectarse testosterona, porque es casi como terapéutico. Cosa que en realidad lo que demuestra la evidencia que el grupo de hombres en los cuales la testosterona tiene un efecto realmente benéfico a largo plazo demostrado por evidencia, en general es menor del 5%. Es decir, no es real que todos los hombres que vamos a pasar los 45 o 50 necesitemos testosterona. Hay que chequearla y si está baja, ese es un paciente que es candidato, pero la gran mayoría está en rango normal. Por lo tanto, la testosterona es un buen medicamento, pero tiene que estar bien indicado, porque si tú lo das sin indicación, hace que el paciente deje de producir su propia testosterona y produce otros problemas. Quería dejar pasado ese aviso porque y además nos encontramos recurrentemente en la consulta. Había una información por ahí alguna vez leída de que además tenía un efecto colateral que igual asustaba, que era la mayor prevalencia o incidencia de cáncer testicular.
el uso abusivo o de testosterona. O sea, básicamente te atrofia no los testículos. No, o sea, te atrofia los testículos y te produce otra serie de trastornos, pero diría que se ha establecido un poquito una especie de mercado alrededor de la testosterona donde parece atractivo en el fondo como ofertársela. Todos queremos vernos más jóvenes y sentirnos más vigorosos en la práctica, y cuando tú enganchás con eso obviamente que te hace mucho sentido. Pero nuevamente... Preguntas. Dale. Me parece que el tema de la testosterona es súper importante, como has ido bajando cosas, de nuevo insisto, al piso, digamos. O sea, un porcentaje pequeño de los pacientes realmente. ¿Qué cosas de la vida diaria mejoran de alguna forma la salud urológica? El ejercicio, estar en el peso, algún tipo de alimentación en particular, antioxidantes, el uso de altas dosis de vitamina C. O sea, ¿qué cosas la gente en su casa, sin necesidad de llegar a fármacos, puede de alguna forma con sus hábitos hacer que tenga una mejor salud de alguna manera urológica? Oye, me encantó la pregunta. Nada más. Mira, Muy lo que buena tiene pregunta, más Ricardo. evidencia, lamentablemente, son cosas de mucho sentido común. Primero, te diría que las dos cosas que tienen más evidencia: no fumar y mantener en la práctica una actividad física rutinaria, en la práctica estable. Cuando uno dice actividad física, es por lo menos hacer 1 hora de ejercicio cada 2 o 3 días en la práctica. O sea, eso es, y mantener un peso que esté más o menos dentro del estable. Si tienes un peso estable, no fumas y mantienes cierto grado de actividad física, puedes igual desarrollar algún problema, pero es muy protector comparado si no haces esas cosas. El resto, yo creo que ya, como todos sabemos, hay factores genéticos involucrados, factores ambientales, pero esos diría que son los factores más importantes. Y paso también el aviso de que igual pasados los 40, 45 años, por lo menos hacerse un antígeno prostático para siempre estar en el fondo mirando qué pasa con la próstata. Bien. Con respecto al antígeno prostático. Sí, me interesa eso. Ahí- Yo ahí- creo que sí, interesa ahí- mucho a la gente. Yo diría que los últimos, y en esto tú eres el experto, pero lo que uno sabe, digamos, los últimos 5 años ha habido toda una controversia de que si efectivamente todos los pacientes con antígeno prostático alto deben ir a alguna investigación un poco más profunda y tomar biopsia, porque se ha visto que en realidad hubo miles de pacientes, fundamentalmente en Estados Unidos, sobretratados. Correcto. Entonces, ¿cuál es el valor real del antígeno prostático y cuándo la gente debe acudir o cuándo debe preocuparse con respecto a eso? Sí, dos cositas. Primero, que cuando uno chequea la próstata quiere chequear dos cosas: el riesgo de cáncer, que lo vemos a través del valor del antígeno prostático y el famoso tacto rectal, que podemos hablar un poquito de eso, y lo otro, que la próstata también a veces crece y obstruye, y eso también produce problemas. De hecho, la gran mayoría de las cirugías prostáticas que hacemos no es por cáncer, sino que es por obstrucción. Respecto del tema del antígeno, algunas cosas como generales. En general se recomienda desde los 45 años al menos hacerse un antígeno. Si ese antígeno sale menor de 1, 0,5, 0,6, 0,7, eventualmente uno pudiera incluso omitir el tacto rectal. Porque sabe que en la práctica, si tienes un antígeno menor de 1 y no tienes antecedentes familiares, la probabilidad de que tengas un cáncer de próstata clínicamente significativo es casi insignificante, muy baja. Hay 2 antígenos prostáticos, ¿no? Específicos. Sí, pero en ¿son general los mismos? el que sea libre partido por total, en general lo pedimos cuando está más alto para diferenciar. Ya. Ahora, yendo a tu pregunta, Ricardo. Afortunadamente han aparecido algunos elementos que nos permiten ayudarnos para saber si una elevación del antígeno va o no, o hay que hacerle una biopsia. Lo que más usamos hoy en día son imágenes. Entonces, paciente con antígeno un poco alto le hacemos una resonancia. Y Protocolo próstata. Resonancia de la próstata, sí, protocolo próstata. Y si esa resonancia hoy en día tiene como un protocolo parecido a la mamografía, en vez del PIRAT, sí, exacto, y te la gradúa, y por lo tanto, entre la dinámica o la cinética del antígeno, la edad del paciente, el tacto rectal y la resonancia, tú más o menos te puedes orientar mejor a si realmente ese paciente va a necesitar algo más invasivo y por lo tanto va a cambiar la conducta, porque tú tienes razón que se sobretrató a mucho paciente y eso en la práctica movió un poco el piso respecto a si el screening era tan importante. Nosotros somos vehementes en el screening porque somos urólogos, pero salud pública, obviamente, cuando meten todos los datos en una juguera salen cosas distintas. Sí, por supuesto. Oye, como mensaje para el paciente que no está, la persona no está escuchando y que puede tener alguna sospecha de tener algún cambio en su hábito miccional y entonces algo en la próstata. A partir de los 40, 50 años uno tiene más o menos claro cuántas veces debe orinar en la noche, cómo debe ser el ritmo miccional y características que puedan al paciente orientarlo a que debe consultar ya rápidamente a un urólogo.
Te diría que uno de los problemas que tenemos es que los síntomas obstructivos de la orina se instalan muy lentamente. Entonces llega un paciente de 70 años y yo le pregunto, ¿y cómo orina? Súper bien, doctor. Me dice, no, orina y pegue. Y yo le hago un examen para medir el flujo de orina y en realidad son 3-4 gotas. Lo que pasa es que si yo tuviera una máquina del tiempo y lo traslado 40 años como orinaba, el tipo orinaba y el chorro lo tiraba para atrás. Pero se instala tan lento que no se dan cuenta. Entonces, a veces, claro, ¿qué cosas son? Y otras veces lo que ocurre es que están ahí, ¿no es cierto? Y uno solo por oído escucha al abuelo orinar o escucha al hijo y tú solo por oído te das cuenta de la diferencia del chorro. No sé si les ha pasado. Entonces, cuando uno gotea mucho, cuando va al baño y al rato tiene que volver a ir de nuevo porque siente que no vació todo, porque de repente va al cine, o se va a subir un bus, o se va a subir un avión, y está pendiente y dice, no, mejor no me tomo ese café, no, mejor no me voy a tomar el agua, porque si no, no voy a aguantar, no voy a alcanzar a llegar a donde tiene que llegar el vuelo. Eso ya son cosas que a uno le deberían alertar de que eventualmente algo hidráulico está pasando, y ojalá consultar para evitar complicaciones, y no como pasa de repente que un día se levantan, no pueden orinar, y terminan con una sonda y terminamos operándolos de urgencia, y lo pasan muy mal. Entonces todas esas cosas, los cambios de patrón para orinar muy evidente, o que, insisto, afectan un poco la calidad de vida o te modifican en el fondo tu calidad de vida, son cosas que deberían hacer consultar al paciente. ¿Y qué porcentaje de los hombres va a desarrollar de alguna forma esta patología de la próstata obstructiva? 80%. El 80% en algún momento nos vamos a ver enfrentados a esto. Sí. Y de nuevo, en esta pirámide que hablábamos, el tratamiento farmacológico probablemente es el primer paso. Sí, por lejos. O sea, la gran mayoría los tratamos con medicamentos que relajan o achican la próstata y a veces los usamos juntos, y un porcentaje pequeño que no responde a esos medicamentos o hace complicaciones, se le dañan los riñones, hace cálculo en la vejiga, se infectan, sangra. Esos son los pacientes que finalmente hay que operarlos y desobstruirlos. Perfecto. ¿Y cómo ves de alguna forma, esta es una pregunta más bien de orden general, cómo ves la salud de los hombres en Chile? Porque tú como andrólogo ves de alguna forma, eres el equivalente al ginecólogo. Entonces uno como ginecólogo se enfrenta a los pacientes y no solo ve la parte ginecóloga, sino que ve como un total. Y tú te transformas de alguna forma en su médico de cabecera. ¿Tú cómo ves a la salud de los varones? Sí, yo tengo una foto muy buena cuando hago clase. Entonces la foto es así. Viene el hombre como de nuestra edad. Entonces viene el urólogo, entonces, dígame, ¿hay algún antecedente? No, listo, soy sano ya. ¿Cuándo fue su último control médico? A los 12 años. O sea, la última vez que ese gallo fue al médico fue su último control de niño sano, cuando tenía 12, 13 años, y ahora viene porque lo único que le llama la atención, perdón, es que no se le para. Y ese es un driver. En la práctica el tipo dice, no se me para, algo tengo que hacer, digamos. Y aparece acá. Entonces, entre medio, y es uno de los motivos por los cuales yo creo no solo que nos enfermamos más y nos morimos más jóvenes que las mujeres, en cambio son mucho más ordenadas. Tuvieron su primera regla, entre medio usaron un anticonceptivo que dejó el ginecólogo, después buscó embarazo, se embarazó, la siguió viendo el ginecólogo, y así en la práctica, en el fondo, cada una vez al año, cada 2 años está van al mejor médico. monitorizada. Claro, mucho más. Y aquí pasa esto. Ahora, efectivamente, una vez que ya entran, entonces, esta cuestión de la disfunción eréctil es como una caja de Pandora. Tú empezás a destapar y el tipo tiene apnea, tiene aquí, tiene allá, la próstata. Y claro, tú te transformas de una u otra manera un poco en el médico de cabecera de este hombre y lo vas acompañando a lo largo de la vida, haciendo las interconsultas necesarias para sus otras condiciones. Perfecto. Ricardo, entonces yo creo que estamos ya a puertas del tercer bloque de este capítulo El Rincón de la Ciencia y Tecnología. Ha estado interesante. Hemos aprendido muchísimo. Yo espero que la gente en su casa también haya aprendido y de alguna manera se desangustie, baje la ansiedad, porque hemos aprendido cosas que son importantes para todos. No, y yo he aprendido y me ha tocado una cosa en la fibra, te diré. Pero ya aquí lo vamos a conversar en la pausa, esperando el tercer bloque. Agricultura TV.
Bueno, aquí entonces nuestro tercer bloque de este extraordinario y informativo y desafiante programa con el doctor Marcelo Marconi de la Universidad Católica. Lástima, perdona Micho, pero lástima que las confesiones que estábamos haciendo en el bloque no las podemos decir al aire. Pero le voy a sincerizar algo. Y con Ricardo rápidamente al terminar el segundo bloque tuvimos que partir rápido al baño y llegó primero Ricardo. Y yo lo pasé mal esperando. Bueno, dicho eso, Marcelo, el doctor Marconi, a lo mejor en este tercer bloque podemos desarrollar algo de la tecnología alrededor de todo esto que hemos conversado, o preguntarte un poco acerca de cosas también que inquietan seguramente a todos nosotros, que es cuándo va a llegar la andropausia y cuáles son los signos de andropausia. Y después desarrollamos técnicas a propósito de la disfunción eréctil. No sé si es una buena pregunta lo de la andropausia. Es una súper buena pregunta y voy a partir un poco en forma contraintuitiva. En mi consulta y en la gran mayoría de las consultas de los andrólogos a lo largo de Chile, nos pasamos más veces del día sacando tratamiento con testosterona que dejando testosterona. Entonces tiende a haber un poquito de sobreindicación. Ahora, la andropausia como tal, en la práctica es un fenómeno o un conjunto de síntomas y signos donde el paciente tiene testosterona baja, al menos 2 valores, que da lo mismo en el fondo el valor, y además tiene 3 síntomas cardinales. Perdona, bajo es bajo el rango normal, porque hay un rango dentro de la normalidad. Bajo el rango normal. Okay. Lo que pasa es que, claro, ahí yo creo que faltan estudios como a largo plazo, pero es correcto que el problema que uno puede tener es que el rango es muy amplio, va de 300 a 1000. Entonces alguien me puede decir, oiga doc, pero es que yo toda mi vida tuve 800 y ahora tengo 300 y usted me dice que está normal, pero yo tengo 500 menos de lo que tenía antes. Es verdad, pero no tenemos eso establecido y poco frecuente que alguien se esté midiendo la testosterona toda la vida para hacer la curva. Pero por lo tanto usamos el rango y es lo que dicen las guías clínicas. Perfecto. Ahora, si uno tiene 2 valores bajo el rango y tiene bajo deseo sexual, disminución de las erecciones en la mañana y además en el fondo disminución de la calidad de la erección, califica como un paciente que se puede ver beneficiado de suplementar la testosterona, ¿ya? Eso es como el objetivo. Cuando tú vas a indicar testosterona, tú haces primero un screening para asegurarse de que no hay algún elemento que pueda ser contraproducente, es decir, patología cardiovascular de la coagulación o un cáncer de próstata. ¿Haces algo ahí? Sí, o sea, primero tratamos de establecer por qué está baja. Ya. Porque en la práctica, como tú bien sabes, puede estar baja porque tiene un tumor de prolactina en el cerebro y otras cosas. Entonces, es súper importante hacer un buen diagnóstico. Entonces, hay todo un protocolo de exámenes que son de sangre y son sencillos. Rara vez hacen imágenes en esto. Y de ahí, una vez que tú ya llegaste a la convicción de que es candidato, tienes que descartar aquellas cosas que son contraindicación. Contraindicación básicamente es que el paciente tenga una sospecha clara y evidente de un cáncer de próstata. Perfecto. Esa es como la contraindicación clara. Y si no es así, uno parte un tratamiento que habitualmente al día de hoy es con inyecciones. Y que en general, bien indicado, es verdad que mejora mucho la calidad de vida del hombre. Perfecto. Cuando está bien indicado. ¿La testosterona transdérmica o por chip o por depósito? ¿Cómo? Hay varias. Las cremas, dices tú a veces, por ejemplo. O sea, hay varias formas de administrar. Lamentablemente en Chile, el día de hoy, solo así formal y que tengamos en el fondo buena etiqueta y todo, solo está inyectable, intramuscular. ¿Ya? El gel estuvo, pero lo descontinuaron. Sé que alguien por ahí pone pellets, pero no sabemos muy bien en el fondo la procedencia en el origen. Por lo tanto, al día de hoy en Chile que esté disponible y que sea segura, inyectable. Perfecto. Pero hay otros lados y el gel funcionaba súper bien, pero está descontinuado de laboratorio. Para hombres, hay un gel para mujeres, pero en el fondo para hombres la dosis es mucho mayor. Así es. Vamos a la tecnología, tratamiento, el último escalón de esta pirámide y que queremos escucharte a propósito de bueno, este es un tema que en realidad me apasiona mucho, pero les voy a contar un poco la historia. De la ciencia y la tecnología, así que está buenísimo. muy bien, calza muy bien. Mira, la historia acá, para resumirla, porque sé que acá los tiempos son limitados, es la siguiente. Cuando yo me formé en este tema de las prótesis, que me fui a Estados Unidos, Arkansas, me sorprendió mucho una imagen que la tengo súper grabada. Y que era un hombre que llegaba, que se había operado de la próstata, había quedado completamente impotente, hace 4 o 5 años, se había deprimido, había perdido su pareja, había perdido los amigos y en la práctica le faltaban 3 dientes, venía mal vestido y con la barba medio crecer. Y era imagen viva. Se operaba porque no conocía y le colocaban un implante de pene para un hombre en el cual la sexualidad era importante en su vida. No para todos lo es, para él era importante. Y le juro que llegaba a los 3 meses y era irreconocible. Llegaba a otra persona. Le había cambiado la autoestima, había vuelto a trabajar. O sea, en la práctica era un cambio que era impresionante. A mí esa cosa me marcó. Entonces, como eso me marcó mucho respecto de la evolución de estos pacientes,
de ahí en el fondo interactué con la cirugía, y el punto es que al día de hoy existen como 2 tipos de implantes. Los más básicos son como la lámpara de velador, ¿ya? El pene está así y luego la para abajo o para arriba. Es un alambre que está cubierto por silicona. Y es muy básico, pero el problema que tiene es que siempre está del mismo largo y del mismo ancho. Es poco natural en flacidez, poco natural en erección, se palpa poco natural. Y el otro, que es un implante inflable, que tiene 3 componentes, tiene un puño o un reservorio, un globito que hay que meter dentro del abdomen. A través de una maniobra ciega por el anillo inguinal hay que meterse adentro de la guata. Nadie lo quiere poner porque es enredado y todo. Trae 2 mangueras que van dentro del pene, que se inflan en vez de con sangre con agua, y una bombita, que es como un tercer testículo. Y esa bombita hay que apretarla 10 a 15 veces. Son enredados de poner, hay que conectarlo, sacarle la burbuja, y en la práctica la gran mayoría del urólogo le hace el quite porque lo encuentra muy complicado. Y en base a eso, y viendo que en Chile había una gran cantidad de hombres que necesitaban implantes y no podían acceder, es que junto a un grupo de diseñadores de la Católica formamos un grupo de investigación y llevamos hace 5 o 7 años trabajando para desarrollar un nuevo implante. Y ese nuevo implante se llama CODI. CODI. Aquí lo tengo. Y este nuevo implante, la gracia que tiene o cómo lo pensamos, es que fue un trabajo muy bonito, muy interesante, donde con diseñadores de experiencia se mapeó la experiencia completa de implante, del paciente, de la pareja, del urólogo y de quien lo manufactura. Y se identifica cada nudo crítico. No es que el botón, no es que el reservorio, no es que lo toque. Y a cada nudo crítico con metodologías de diseño se va desarrollando una innovación que trate de mejorar el producto y a la larga la experiencia. Y ahí creamos con el fondo, con estos diseñadores e ingenieros, esto que pretende ser un nuevo concepto, un nuevo paradigma que permite que para el paciente es más natural, es más rápido, es más espontáneo porque se infla con solo 2 Ahí están touches. en todo caso acompañando esta descripción, ahí están las imágenes. Entonces ¿Cómo se llama? CODI. CODI. ¿Y por qué se llama CODI? Hicimos un concurso entre nosotros los investigadores para ponerle nombre, y mi hija mayor propuso CODI porque significa erección en galés. Okay. Y votamos interno y ganó, y nos pareció bueno, y Mira. ahí se ha consolidado y todo. Hemos ganado hartos fondos públicos, Fondef, de la NIS, Startup Ciencia, Corfo y todas estas cosas. Corfo, y ahora estamos tratando de levantar capital para ojalá hacer la manufactura final en Estados Unidos y ojalá hacer el primer estudio clínico acá para poder en el fondo testearlo y hacer todos los estudios. Pero claro, la gracia que tiene es que viene prellenado, viene preconectado y tiene solo 2 componentes. La bombita se aprieta 2 veces y adentro en el fondo es totalmente flexible y trae como un nervio. ¿Y requiere de una cirugía para hacer? Requiere de una ¿Y es cirugía. una cirugía más compleja o menos compleja que las anteriores? La gracia que tiene es que es una cirugía mucho más compleja, que pretende ser una cirugía ambulatoria, que dura un 40% tiempo menos y que el paciente se opere y el mismo día se vaya para la casa. O sea, menos compleja. Menos compleja. Menos Menos compleja, compleja, sí, eso perdón. sí. Menos compleja, y que evidentemente permita que mejore el acceso y por supuesto que bajen los costos. Mira, para hacer un poco de analogía, de todos los números grandes que hablamos, el cálculo, digamos, hecho hacia abajo, nosotros que tenemos es que existen más o menos 70.000 hombres que serían candidatos a implante de pene en Chile. Y al año colocamos 125 implantes. Esto porque finalmente ese paciente no quiere y lo rechaza, lo encuentra muy agresivo, no tiene los recursos para poder colocárselo, falta información. Las 2 grandes causas son que los pacientes primero no los conocen. Tú a alguien en el fondo que no conoce el tema le hablas de prótesis de pene y piensan que es una órtesis, un juguete sexual. Entonces no se conoce. Y lo segundo, aunque a pesar que suene paradójico, pero les va a hacer sentido a ustedes, es que los urólogos no se sienten cómodos colocando implantes. Entonces resulta que quien está llamado a ofrecer la solución, Bueno, pasa mucho. y viene el paciente, de una u otra manera o se inhibe o no se lo ofrece. Entonces el paciente tiene el problema y no conoce la solución, y quien está llamado a entregarla no lo ofrece. Por eso nosotros, en la práctica, uno de nuestros usuarios más importantes, sin nunca desmerecer la importancia del paciente, es el urólogo, para hacer más amigable la experiencia, para que en la práctica podamos ofrecer eso a los pacientes y unir estos 2 mundos para mejorar la calidad de vida, ojalá de miles de personas, no solo acá en Chile, sino que en el mundo. Déjame hacerte 2 comentarios. Primero, felicitarte, Marcelo, a ti y al equipo, porque en realidad esto se llama innovación en tecnología, y eso es claramente el concepto del I+D, o sea, investigación y desarrollo, sí. o sea, felicitaciones en realidad. Gracias. Y sobre todo que esto hay claramente un equipo multidisciplinario detrás, y uno se pone contento cuando ve estos desarrollos que van desde la clínica y terminan en un producto que incluso puede ser un producto, un blockbuster, es decir, un producto que sea una estrella, no solo a nivel de chileno, sino que a nivel mundial. Así que felicitaciones por eso. Gracias. Lo segundo, que quiero tomar una frase que tú dijiste a la pasada, porque también es importante, yo creo, bajar la ansiedad. Tú dijiste, no todos los hombres
la sexualidad les importa tanto. Así es. Eso yo también quiero que lo desarrolles un poquitito, porque de repente cuando hay puros hombres que están conversando, uno a mí me pasa, yo atiendo a muchos de las señoras de mis amigos, y por lo tanto, de alguna manera uno se entera de la otra perspectiva. ¿Y no vienen en pareja a consultar? Muchas veces, sí, muchas pues veces. Yo creo que muchas ya veces. más que antes. Sí, muchas veces. Sí, Y se establece un diálogo que profesionalmente es muy potente, de mucho afecto, y uno lo agradece. Pero lo que veo yo es que uno se encuentra que hay parejas que la sexualidad no es un valor de importancia y otros que lo subliman. Entonces, es importante que Marcelo nos diga cuál es, entre comillas, la norma, o simplemente no hay una norma y cada uno tiene que sentirse bien como es, no sé. La norma me cuesta, pero sí sé un poquito la estadística. Y efectivamente, después de los 70 años, más o menos como el 40% de los hombres son sexualmente activos. Es decir, hay un gran porcentaje que ya no tiene actividad sexual. Y ya no tiene actividad sexual ahí, algunos porque no pueden, otros porque ya no les interesa, otros porque en realidad con la pareja, digamos, llegaron un poco a esa conclusión. Ese mundo es bien diverso en realidad. Ahora, yo creo que por lo que nosotros luchamos o lo que nosotros trabajamos es porque aquella persona que la sexualidad es importante en su vida y que no es capaz de tener una actividad sexual con penetración, es muy frustrante. Y nosotros luchamos para que él lo logre. Y eso muchas veces en ese camino mejora la calidad de vida de ambos integrantes de la pareja. Oye, ese es nuestro desafío y para eso estamos. Y para ese grupo de pacientes es muy importante eso. Perfecto. Oye, y Ricardo, Marcelo, ustedes me van a perdonar, pero en este mundo del rincón de la ciencia, tecnología, de Radio y Cultura y Cultura TV, evidentemente como que uno habla de cosas duras, la evidencia, el instrumento desarrollado. Yo también me sumo a Ricardo para felicitarte por este emprendimiento maravilloso, y hemos hablado de un tema que es profundamente científico, y muchas de estas cosas que hemos conversado como terapia, ¿no les faltará un poco el amor también? El amor, en esto de las parejas que sufren de esto, ponerle más amor y harto afecto, y eso que se pierde quizá a veces se intenta reemplazar por la sexualidad pura y dura, y hay gente a la cual le puede faltar el amor y quizás con eso también resuelvan parte de estos problemas. O no, o me fui a una... No, para nada, o sea, concuerdo, pero concuerdo absolutamente. De hecho, un poco en las últimas presentaciones que he hecho he incluido un video muy bonito. Hay una película que se llama El hombre bicentenario. No sé si se acuerdan, que es con Robin Williams, sí, claro. Y él interpreta un robot y hay un ingeniero que lo va ayudando. Voy a contar esto muy rápido, pero el punto es que este robot tiene como un alma, un espíritu especial, y llega una etapa donde el ingeniero le propone hacerle un pene, ¿ya? En el fondo le explica las relaciones sexuales. Y este robot en la práctica, en su sensibilidad, describe qué es lo que ha escuchado él, o qué es lo que ha leído, o qué es la expectativa que tiene de lo que es hacer el amor. Y hace una descripción tan maravillosa de, en la práctica, cómo describe el fin unitivo, y en la práctica dice: voy a ir al cielo y voy a volver con la persona que yo quiero de la mano todas las veces que yo quiera. O sea, lo que tú dices tienes mucha razón, y yo creo que cuando tú unes una sexualidad sana con afecto, es algo que realmente te traslada y te lleva más allá. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con esto. Ahora, cada uno en su fuero interno sabrá lo que hace con su implante. Yo no soy quien para meterme, creo en la libertad de las personas. Pero cuando tú unes esas dos cosas, pucha, que es maravilloso. Además yo creo que la sexualidad mueve muchas cosas. Mueve cosas culturales, cosas sociales, cosas religiosas, cosas históricas. O sea, te moviliza cosas que no son fáciles siempre resolver. Y por lo tanto, tú, Micho, pusiste una cosa que es central, que el afecto, y Marcelo lo refuerza, que el afecto claramente puede ser la diferencia entre algo que sea espléndido y algo que sea simplemente no tan espléndido. Entonces, sí. Oye, con estas reflexiones filosóficas de este programa yo lo encontré extraordinario. Bueno, hemos tenido puros buenos invitados, ¿eh? Y gracias, doctor Marcelo Marconi, urólogo, andrólogo de la Universidad Católica. Los dos tenemos hora el martes. ¿Cuándo tenemos hora? No, yo primero, el lunes. Tú primero.
Y nada, Ricardo, yo quiero agradecerte, Marcelo, por este programa muy bueno. Estoy seguro que nuestra audiencia lo va a disfrutar, aprovechar y va a aprender. Y Ricardo, pues, nos vemos en el próximo programa. Yo estoy feliz. Vuelvo, es que me gratifica ver cómo desde el punto de vista de la clínica además puedes desarrollar productos, puedes emprender, puedes hacer tantas cosas. Así que yo estoy muy contento, además ha sido muy claro porque bajaste la pelota y le quitaste seguro la ansiedad a mucha gente y eso es muy importante. Así que muchísimas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Así que hasta nuestro próximo programa El Rincón de la Ciencia y Tecnología en Agricultura TV y Radio Agricultura. Un abrazo a todos, gracias Marcelo, gracias Michito, como siempre, extraordinario. Chao, que estén bien en sus casas.